me gustaría decir es agradecer a la doctora Luisa Fernanda por este espacio. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo, pues como bien dijo, una parte del trabajo de maestría, que es más extenso, pero lo tenemos reservado para otro momento. Entonces nada más voy a presentar una parte del trabajo de maestría. Yo creo que la pregunta que hacen en la sede del Museo de la Alhóndiga de Granaditas se va a responder, creo yo, en parte con algunos de los elementos que les voy a presentar en esta… ¿Me alejo? ¿Así está bien? Okay. Bueno, entonces les quiero presentar… Yo creo que se va a responder esta pregunta con algunos de los elementos que vamos a revisar en esta presentación. Entonces, y si no queda resuelta, podemos ahondar más en el tema. Bueno, pues como pueden ver en el título, lo que voy a hablarles es del diseño tecnopedagógico de una aplicación educativa de arte, específicamente para exposiciones de arte. ¿De qué es de lo que va a tratar? Bueno, pues vamos a ver desde qué es una aplicación, qué tipos de aplicaciones hay, no solo aplicaciones de arte, sino en general tipos de aplicaciones. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo con diseño tecnopedagógico y cómo es que específicamente se utiliza este análisis de las aplicaciones y este diseño en una exposición, en un museo en específico, que es de José María Velasco. Entonces, lo que tengo planeado es algunas actividades. Voy a agradecer mucho su participación, como dijo la doctora Luisa Fernanda. Vamos a revisar juntos las aplicaciones que les pedimos que descargaran. Si no las tienen descargadas, no se preocupen, también traigo aquí imágenes que son muy ilustrativas de las aplicaciones. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia, quienes están de manera aquí físicamente, quienes están en las sedes también y quienes nos están viendo pues de manera virtual a través de los canales de YouTube. Muchísimas gracias. Pues comenzamos entonces. Primero quiero que pongamos en antecedentes que las aplicaciones pues no surgen de inmediato, digamos, las aplicaciones son el boom de las aplicaciones son del año 2008 y del año 2010. El 2008 cuando sale la tienda de aplicaciones de iOS y en el año 2010 cuando sale la tienda de aplicaciones de Google. Pero antes de que hubiera aplicaciones, pues tenemos antecedentes de que cómo es que los museos estaban utilizando las tecnologías, porque no comenzaron con aplicaciones. ¿Cómo es que comenzaron los museos? Pues comenzaron con páginas web primero, después con interactivos, con museos virtuales. Y yo quiero mostrarles un ejemplo de un interactivo, bueno, de dos, pero ese es el primero, que me parece extraordinario, y les voy a decir por qué. La imagen que estamos viendo aquí es de un interactivo de las cuevas de Chauvet. Este interactivo fue hecho por el Ministerio de Cultura de Francia, por el gobierno francés. ¿Por qué es tan importante este interactivo y por qué es necesario que se cuente con aplicaciones o con páginas web? Un poco contestando la pregunta que hacían. Bueno, les cuento un poco de las cuevas de Chauvet. Las cuevas de Chauvet, esta es la portada, tienen más de 36,000 años de antigüedad. Entonces ustedes pueden imaginarse, cuentan con pinturas murales, pintura rupestre del Paleolítico, que dejan rastro y huella de los seres humanos y de los animales que vivieron en esa época. Estas cuevas fueron descubiertas en 1994. En ese mismo momento en que fueron descubiertas, se cerraron no solo al público, ni siquiera se abrieron, se cerraron también para los investigadores. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que estaban pues eran muy especiales y la presencia humana o de algún elemento tecnológico podría destruirlas. Entonces se cerraron inmediatamente. Posteriormente, estas cuevas de Chauvet, en 1998, se decidió que era necesario pues que se investigara. ¿Y qué sucedió? Pues los investigadores que van a estas cuevas de Chauvet de manera presencial únicamente pueden ir 2 veces al año, en primavera y en otoño, y únicamente por 2 o 3 semanas, no más tiempo, porque si no, pues sufrirían de las consecuencias de las que les estoy hablando. Es importante que tengamos tanto aplicaciones como páginas web de estos museos por varios motivos. Uno, para preservarlos, para preservar lo que se pintó, como les comento, hace 36,000 años de antigüedad, y para que también se pueda conocer, a pesar de que está cerrado al público, lo podemos conocer. Si hay personas que no pueden ir directamente y tampoco está permitido entrar, pues lo necesario es que se
comparta este patrimonio cultural que es de la humanidad. Entonces es importante por eso. En este interactivo tenemos un mapa. No solamente nos ofrecen imágenes de la cueva, sino también nos ofrecen mapas. O sea, esto ya es muy completo. No está diseñado específicamente para una aplicación, pero como les comento, son los antecedentes. Ahí lo que les quiero mostrar, vemos un círculo y vemos un cuadrado. En el círculo están marcadas la ubicación de las cuevas de Chauvet, que están al sur de Francia. Y en el cuadrado están marcadas las cuevas de Lascaux. Aprendieron bien los franceses, ¿por qué? Porque en las cuevas de Chauvet inmediatamente las cerraron al público. Las cuevas de Lascaux no. Fueron descubiertas en 1940 y en 1948 las abrieron al público. Entonces había una tal cantidad de gente impensable. También había lámparas especiales para alumbrarlas. ¿Qué pasó con las cuevas de Lascaux? Pues que la piedra comenzó a generar un hongo. A pesar de que se les puso fungicida, siguió generando hongo. Entonces, bueno, creo que aprendieron bien la lección los franceses con las cuevas de Lascaux, y en este interactivo no solamente podemos ver Chauvet, sino también podemos ver Lascaux. Esta es otra imagen, tenemos de las cuevas de Chauvet, que es el ejemplo. Tenemos estos bisontes, vemos los cuernos, la musculatura, en esta otra piedra vemos un caballo y más arriba vemos algunos leones. Aquí vemos otros leones también que están pintados y otros que están labrados. Vemos aquí una mezcla, tenemos bisontes, caballos, rinocerontes aquí abajo. Entonces, estos vestigios que son tan importantes y que dejan huella de personas y de animales que vivieron hace tantos años, es importante preservarlos. Por eso, si no podemos acudir de manera presencial, porque no podemos ir directo a Francia o porque no podemos entrar a las cuevas por preservarlas, para eso son estos interactivos y para eso sirven estas aplicaciones, que están algunas de manera gratuita, ya hablaremos un poco más de aplicaciones, pero este interactivo de las cuevas de Chauvet y de Lascaux es gratuito y está diseñado para PCs. También se puede ver en celular y en tableta, pero se disfruta mucho más en una pantalla un poco más grande. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Este es el primer ejercicio en el que les voy a pedir su participación. Vamos a quitar la imagen de la pantalla porque el ejercicio consiste en que ustedes van a escuchar algo y me van a contar qué es lo que escucharon. Entonces es importante que pongan mucha atención. Obviamente tiene que ver con arte, entonces vayan pensando con esto que escuchen, qué es lo que están oyendo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si podemos poner el audio. Sí. ¿Podemos pasar a la que sigue? La que sigue, por favor, sí.
quieren ahí lo podemos dejar. Y me gustaría escucharlos ahora a ustedes. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que oyeron? ¿Alguien que nos pueda decir qué escucharon? Con micrófono, por favor. Con micrófono, por favor, Corina. La música de fondo, muy tranquilizadora. Obviamente el agua, el sonido del agua y el sonido como de algunos animales también, ¿no? Sobre todo las ranas. Entonces pensaría que sería un pantano tal vez, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, sí, ahí va, ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Bueno, justamente como ustedes lo han dicho, lo que estamos escuchando es la narrativa digital de una obra de arte. Esta narrativa digital, como están viendo en su pantalla, es de El Jardín de las Delicias, el tríptico de Hieronymus Bosch, mejor conocido como El Bosco. El original se encuentra en el Museo del Prado. Fue pintado por el Bosco entre 1490 y 1500. Pero lo interesante de esto es cómo, gracias a la tecnología, traemos esa pintura de esa época a un momento actual, utilizando las herramientas actuales. Lo que escucharon pues fue primero el primer panel, que fue el paraíso. Escuchamos la fuente, el elefante, aquí podemos ver abajo está la creación de Adán y de Eva. Es un tríptico que es enteramente, ahí lo escuchamos de fondo, es enteramente religioso, tenía un objetivo moralizante. En el segundo panel tenemos a un audio distinto. Como pudieron notar, aquí se oyen algunos animales, las ranas que mencionan están por este lado. Lo que escuchamos en la segunda parte es algo diferente. Oímos ya a personas, algunas risas, alguien que está comiendo, escuchamos galopes de caballos. Entonces, lo que estamos viendo aquí pues es el Jardín de las Delicias, que es meramente los placeres terrenales y carnales. Y finalmente, en el último panel, que es el infierno, como les comento, tiene un fin moralizante en esa época la pintura, estamos viendo las consecuencias que se sufren por haber vivido tan deliciosamente y de una manera tan carnal en el Jardín de las Delicias. Y escuchamos un audio muy distinto, escuchamos lamentos, sollozos, un ambiente muy pesado. A lo que voy es, y además del acercamiento que tiene, es extraordinario. Podemos ver los detalles, animales fantásticos, mismos que caracterizan la pintura del Bosco. ¿Por qué es importante este interactivo que fue creado en el año 2015 para conmemorar los 500 años del fallecimiento del Bosco? ¿Por qué es importante? Por varias razones. Una, me parece que es muy incluyente. ¿Por qué? Porque si hay personas con discapacidad que no pueden ver directamente la pintura, la pueden ver de otra manera, porque no solo vemos con los ojos, la pueden ver escuchar, la pueden sentir de otra manera. Entonces a mí me parece que este tipo de interactivos son extraordinarios, porque nos permiten conocer y acercarnos a esta pintura de una manera distinta. No solamente con la explicación que se da, no solamente con los datos duros, no, sino de otra manera, que es con otros sentidos, que es finalmente también lo que busca la educación patrimonial, de la que más adelante les voy a hablar. Entonces, si podemos regresar a la presentación, por favor. Esa está disponible en internet, también de manera libre, la pueden buscar ustedes. Pues estos dos ejemplos que vimos son los antecedentes que yo les quería mostrar previo a las aplicaciones, pero me parece que eran fantástico compartirlo con ustedes, porque a mí son de los que más me gustan y por eso quise compartirlos con ustedes. Vamos a pasar, aquí está el tríptico, aquí vemos las imágenes, el acercamiento, de lo que hablábamos, los animales extraños, vemos como un tipo lagarto de 3 cabezas, que el Bosco incluso pues se adelanta a su tiempo, esto es surrealista. Entonces, el Bosco es fantástico. Y vean el acercamiento, vean, podemos ver las craqueladuras, es extraordinario. Entonces, lo pueden buscar en internet, se los recomiendo mucho para que lo vean, se van a tardar un buen rato ahí viéndolo y disfrutándolo.
Vamos a pasar ahora sí al tema de las aplicaciones. Ya vimos algo de los antecedentes, ahora las aplicaciones. ¿Qué es una aplicación y qué tipos de aplicaciones hay? Para esto, yo creo que sí tenemos tiempo, me gustaría escucharlos a ustedes. Queremos que, por favor, que me puedan decir qué es una aplicación. Para ustedes, ¿qué es una aplicación y qué tipos de aplicaciones usan, tienen en sus celulares? Una aplicación, pues es un software. Vamos a pasar ahí, a la que sigue. Es un software. Para eso retomo a Howard Gardner, que es más conocido por la teoría de las inteligencias múltiples. Sin embargo, Howard Gardner también nos habla y también ha escrito, tiene un libro muy interesante en el que habla específicamente de las aplicaciones. Y él nos dice esto: una aplicación es un programa informático o un software, como bien lo mencionaban, que está específicamente diseñado para dispositivos móviles. Vamos a entender como dispositivos móviles, ya sean tabletas, celulares, pueden ser los relojes, pueden ser los videojuegos también móviles. Todos estos son dispositivos móviles. El objetivo de las aplicaciones pues es responder una necesidad específica y ser muy rápida. Puede ser una aplicación tan amplia o tan sencilla, compleja o limitada. Pueden tener todas estas características. ¿Qué tipos de aplicaciones hay? Pues Howard Gardner nos da una clasificación en apps capacitadoras y apps dependientes. Pero estas aplicaciones no se refiere al tema del que traten, sino se refiere más bien a la funcionalidad, la función que cumplan tanto con las personas, pues como, bueno, la función que tengan. Entonces, por ejemplo, en apps capacitadoras yo pongo aquí algunas. Tenemos esa de la del búho, es la de Duolingo, seguramente algunos de ustedes la conocen, que es para aprender idiomas. Otra que está aquí abajo es la de Mondly, que es también para aprender idiomas. Tenemos desde inglés, francés, italiano, turco, chino, bueno, hay un montón de idiomas. Si bien a lo mejor no se pueden aprender el completo del idioma, sí es una buena introducción, entonces son extraordinarias. Otra aplicación que pongo aquí es la de descargacultura.unam, que también es muy buena. Podemos escuchar libros, podemos escuchar conferencias y es muy buena también. Coursera, que es para estos cursos masivos, abiertos, en línea, que son gratuitos, yo les digo MOOC, en inglés es MOOC. La de la RAE, Real Academia Española, para buscar pues algunas palabras, y la del Museo del Prado, pero bueno, en general las aplicaciones de los museos. Entonces, estas apps capacitadoras son las que nos potencian, las que potencian nuestras habilidades y nuestras capacidades, a diferencia de la otra clasificación que nos dice Gardner, que son las dependientes, que son las que nos limitan y nos hacen, como su nombre lo dice, pues dependientes. Pongo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, aplicaciones de apuestas, y ahorita que está el mundial, pues apuéstale a tal o cual partido y te vas a ganar 1,000 pesos o 5,000, y bueno, pues en realidad eso más bien es un negocio y nos hace dependientes. Aplicaciones también de juegos de guerra, que bueno, en un país tan violento, en un mundo tan violento, yo creo que no necesitamos de este tipo de aplicaciones. Bueno, se puede debatir, pero yo no creo que las necesitemos. Y otro tipo de aplicaciones que, bueno, a lo que voy es que este tipo de aplicaciones lo que pueden hacer es, pues sí, dependientes, y algunas también te pueden generar ciertas ludopatías, que es lo que estamos viendo actualmente, que se generan a través de internet, a través de videojuegos, que ahora es muy sencillo descargarlos. Bueno, vamos a ver ahora qué aplicaciones de arte hay. Quiero para esto que ustedes me digan, por favor, qué aplicaciones de arte, de cultura, de museos conocen. Me gustaría escucharlos. ¿Qué aplicaciones conocen? Aunque no las hayan descargado, nada más que las hayan visto. A lo que voy es que hay estas aplicaciones, algunas las conozco, otras no, pero a lo que voy es que no son tan conocidas, es decir, no se difunden tanto, no hay una difusión que nos diga, esta aplicación tiene tal museo y es gratuita o cuesta tanto. Lo que quiero hacer ahorita es que revisemos y que veamos qué aplicaciones de arte hay, además de las que les pedimos descargar, hay muchas otras. Por ejemplo, en mi tesis lo que yo revisé son algunas de estas aplicaciones. Por ejemplo, comenzando con las más antiguas del 2013, la de la Fundación Barnés, que traigo el ejemplo aquí para que lo veamos. Tenemos también en el 2013 la National Gallery of Art en Washington.
También del 2013 la del Museo Thyssen-Bornemisza, ya en el 2014 la del Museo del Prado, en 2015 la del Met, en 2015 también la de Van Gogh Touch, que es una también de las que se les pidió que descargaran, y en 2016 la de Google. Entonces, esa también les pedimos que la descargaran. Estas son algunas, pero en realidad yo analicé 12 aplicaciones, algunas son gratuitas, otras son semigratuitas, las puedes descargar gratuitamente, para el contenido ya te lo empiezan a cobrar, sin embargo, no son tan caras, y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a comenzar con la de la Barnes Foundation, la Fundación Barnes. La imagen que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo son de la aplicación. La primera tenemos al doctor Barnes con su perro Fidel. La historia de la Fundación Barnes, bueno, esta más bien es como para una sesión de decir lo indecible de los museos, porque de verdad lo que sucedió con la colección del doctor Barnes fue terrible. Él fue un químico que obtuvo su fortuna de generar unas gotas para los ojos de los bebés, que los prevenía de las enfermedades. Eso fue como a principios de 1900. Entonces él decidió gastar su fortuna, les cuento un poquito de la historia porque es muy interesante, no la podemos contar toda, pero un pedacito. Entonces él decidió gastar su fortuna comprando cuadros de arte moderno. Cuando él murió, dejó un testamento. Su testamento decía que las obras de arte que él tenía en una casa en Lower Merion no debían salir de ahí. Sin embargo, cada línea del testamento del doctor Barnes fue borrada. Esas piezas de arte ahora no están donde él designó que estuvieran, era su arte, él lo había comprado, además en un principio no era apreciado, era incluso desdeñado lo que él compraba, el arte moderno era desdeñado. Ahí podemos discutir ahí un poco de quién es entonces ese patrimonio, bueno, es discutible, pero el caso es lo que sucedió. Entonces, esa colección completa se la llevaron a otro museo en Filadelfia. Desafortunadamente, la último que deseó el doctor Barnes, pues no se cumplió. Esa historia se las cuento yo a ustedes, pero no viene en la aplicación, nada más es como para que tengan ustedes un antecedente. Bueno, ¿qué es lo que viene en la aplicación? Lo primero tenemos una portada, la imagen de en medio, y como decían ahí, como decían en las participaciones, una desventaja de las aplicaciones es que solo vienen en un idioma. Idiomas de la aplicación de la Fundación Barnes: inglés, francés y japonés. Tenemos estas opciones. Cuando abres la aplicación, muy sencilla, la pantalla te dice obras maestras, un recorrido familiar, toma en cuenta a los niños, en ese recorrido familiar te va platicando su perro Fidel y un niño, quien era el doctor Barnes, entonces es muy amigable. La colección del doctor Barnes de Cézanne, y también tenemos otra colección de un amigo del doctor Barnes, que es William Glackens. Pinturas que tiene, y vean lo valiosa que es esta colección, y por qué, pues no sé, yo digo que sí se la robaron. ¿Por qué se la robaron? Porque tiene obras de arte muy, muy valiosas en realidad. Tenemos, esta imagen es de cómo estaba la casa, y esa casa, como la tenía el doctor Barnes, la replicaron en el Museo de Filadelfia. Parte de los salones los podemos ver así igualito, como para decir que sí cumplieron la voluntad del doctor Barnes. Tenemos Cézanne, tenemos Van Gogh, Renoir, la danza de Matisse, Rousseau, tenemos un montón de obras de arte. Este solo es un ejemplo, pero si ustedes entran en la aplicación gratuita, lo pueden revisar y es extraordinaria. De verdad, yo los invito a que la descarguen porque es maravillosa. Otro ejemplo de aplicación, la National Gallery del 2013. Portada. Tenemos también varios idiomas. En esta aplicación me fascina porque tiene inglés, francés, italiano, chino, japonés y ruso. Tenemos todos esos idiomas en esta aplicación, también en español está. Esta aplicación, y una de las obras más importantes de la National Gallery, pues es esta imagen que estamos viendo aquí al lado. Es Ginebra da Vinci, que es una pintura de Leonardo da Vinci. Es la única pintura de Leonardo que está en el continente americano. Y además de la importancia que tiene, Ginebra da Vinci tendría ahí aproximadamente, se dice que 16 años, Leonardo la pintó cuando él tenía 24, y es novedosa porque en ese tiempo los retratos se pintaban de perfil,
Y aquí Ginebra de Benci la estamos viendo en un retrato de 3/4. Entonces, es una obra que vale la pena también esa aplicación, además de otras obras de arte que tiene la National Gallery, y esta también es de descarga gratuita. Otro ejemplo de aplicación, la del Museo del Prado. Esta es la portada, la pantalla de inicio que estamos viendo, muy sencilla. Como pueden ver, las portadas, las entradas de las aplicaciones deben ser así, sencillas, simples. 3, 4 elementos, no más, 5 por lo mucho, que no esté saturada, para que sea muy fácil de llegar a cualquier tipo de público. Tenemos las obras maestras, tenemos social, que conecta con redes sociales, tenemos el museo, información relativa al museo, horarios, costos, cuándo cierra, cuándo tiene noches especiales, qué servicios ofrece, visitas guiadas, audioguías, etc. La tienda, ahí es la tienda de la propia aplicación. ¿Para qué nos sirve? Como les digo, esta aplicación es semi gratuita, la descargamos gratuitamente, pero solo te permite el acceso a una obra, que ahorita vamos a ver cuál es. Las demás cuestan aproximadamente 16 pesos cada una. Entonces, en realidad, el acceso que se tiene a esas aplicaciones no es tan costoso. O puedes comprar un paquete de 13 obras de arte por 60, 70 pesos. Entonces, no es muy costoso. Cuando entramos, tenemos esta información. Tenemos estas obras, 14 obras maestras, y la única que ofrece de manera gratuita, pues es ese retrato autorretrato de Durero. Sin embargo, pues este autorretrato yo creo que pues vale la pena descargarlo, es gratuito y está extraordinario. ¿Qué es lo que nos ofrece? Aquí ya tenemos otros elementos que nos ofrece estas aplicaciones. Podemos ver, ¿cuál me dijeron que era? ¿Era este? Sí. Bueno, podemos ver, no, mi pulso no me da. Bueno, pero aquí, ahí abajo, lo que podemos ver es que podemos ver la aplicación fuera de línea, podemos marcar algunas piezas como favoritas, podemos ver dónde está ubicada en el museo, compartirla en redes sociales y también tiene signo guías. ¿Eso qué quiere decir? Que viene un video en el que se habla en lenguaje de señas, en este caso es española, pero que también es una aplicación incluyente, que es muy importante tomarlo en cuenta. El autorretrato, bueno, es este de Durero. Tiene un muy buen acercamiento. La imagen que estamos viendo es del autorretrato y al fondo se ve el paisaje que pinta Durero. Y del otro lado podemos ver el paisaje con un zoom realmente pues bastante impresionante. Ahí se ve una persona que está como cosechando, labrando, se dice que lo pintó tal vez en primavera. ¿Cuál es? Es este. Y finalmente dice una inscripción, la inscripción que se ve de este lado, que casi, que se ve aquí abajo, que casi no se ve, lo que dice es que fue pintado en 1498, según la figura que tenía él a los 26 años. Eso es, y con su firma, eso es lo que dice, y ahí es lo que podemos revisar. Entonces vean lo extraordinario que es aprender el arte a través de estas herramientas. A lo que yo voy es que, miren, no quiero decir que se sustituya la visita al museo presencial, jamás sería la intención, pero es un excelente complemento, un complemento con la visita presencial con esto, o también en el caso de las cuevas de Chauvet que les mostré, pues es una forma de conocerlo, porque de otra manera tal vez no podríamos ir ni saber que existe. Entonces es un complemento, jamás una sustitución. Vamos ahora sí con la aplicación de Van Gogh. Si la traen, por favor, les pido que abran la aplicación y la vamos a ir revisando juntos. Si no la traen, no se preocupen, aquí traigo las imágenes para que podamos ver una aplicación gratuita hecha en el año 2015 y a mí les pedimos que bajaran esa, ahora sí que por favor, pero bájenla porque es de verdad delicioso conocer a Van Gogh a través de esta aplicación. Yo traigo las imágenes, así que no se preocupen si no la han descargado. Lo que es importante de esta aplicación es que estamos viendo la investigación de los historiadores del arte de Van Gogh. No estamos viendo nada más imagen, datos, año, no. Estamos viendo la investigación completa y llevada de una manera tan didáctica y pedagógica que les va a gustar mucho. Bueno, es de mis favoritas. Entonces, lo primero que tenemos es nada más. Son 3 pinturas, 3, 6, 9, son 9 pinturas. No tenemos como en el Prado que tenemos 14 y otras 60 por acá, no. Son nada más 9 pinturas. Y de estas 9 pinturas, esta es la primera pantalla,
vienen ordenadas por año de creación, unos autorretratos, la habitación y unos jardines. En estas pantallas lo que les voy a pedir es que se vayan a la primera, y lo que vamos a ver es Decotage, la cabaña, que está en la primera pantalla, que es el periodo más oscuro de Van Gogh. Vamos a revisar esa. Entonces, para eso traigo estas imágenes que están acá. Cuando abrimos la aplicación y le damos clic en Decotage, que es la cabaña de Van Gogh, lo que les pido que veamos es la tercera opción, la que está aquí subrayada, bueno, más que subrayada, circulada en rojo, que es Recycling, reciclando. Entonces le damos clic ahí y va a aparecer esto, que dice Rob, que es lo que nos está pidiendo. Sí. Para que cuando voltees a la pantalla. Se escuche, está bien. Te voy a poner aquí al frente. Está bien, gracias. Bueno, entonces, lo que estamos viendo, dice Rob les va a pedir que froten su pantalla. Cuando estén frotando la pantalla, va a pasar esto. Se va a develar algo que hay atrás. Entonces frotan, terminan de frotar y aparece esto. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es esto? Pues lo que sucede, esta es una imagen de rayos X que se hizo en el Museo Van Gogh en Ámsterdam de esta pintura de Decotage. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una pintura que Van Gogh había hecho antes, porque sabemos que Van Gogh pues tenía carencias, no tenía dinero para comprar, dependía completamente de su hermano Theo y bueno, lo que le mandaba no le alcanzaba. Entonces lo que él hacía es a veces frotar lo que ya había pintado, o a veces pintar directamente o pintar en la parte de atrás de las pinturas. Esto, rayos X de esa pintura. ¿Qué es? Se preguntarán. Cuando le damos ahí en What It Is, en eso que está marcado en rojo, nos dice, es esto, es un pastor con sus ovejas. Esa es la imagen que hay detrás de esta pintura de Van Gogh. Vamos a otra, perdón. Nos vamos ahora, me estoy yendo muy adelante. Nos vamos ahora, quienes tienen la aplicación, a la segunda pantalla que tenemos el autorretrato, que es esta de aquí. Por favor, al autorretrato. Y en el autorretrato también viene una explicación bastante interesante. Voy otra vez. Aquí está. Es el autorretrato de Van Gogh. Cuando la abrimos, les pido por favor que vayan a la última opción que está subrayada en rojo, que se llama Hidden Details, detalles ocultos. Cuando estamos ahí, lo que nos aparece es una imagen. Yo tomé las dos, pero es una imagen. En esta imagen que dice original, estamos viendo que Van Gogh tiene la paleta de colores en la paleta de sus pinturas en la mano derecha. Y se supone entonces que pinta con la mano izquierda. Sin embargo, Van Gogh no era zurdo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues fue una ilusión de lo que él se pintaba, se pintaba viéndose al espejo. Lo que estamos viendo aquí es una ilusión que les juega el espejo, no solo a Van Gogh, sino a muchos otros pintores también les ha jugado. Pero para ver cómo debería ser el original, tenemos esta flechita. Entonces cuando la movemos, la deslizamos, y entonces vemos cómo es que se voltea la imagen de Van Gogh como originalmente se debió haber visto, como originalmente estaba, con la paleta en la mano izquierda y pintando con la mano derecha. Ese es uno de los ejemplos que viene ahí. Pero también ahí mismo en la aplicación y en esa misma sección, cuando le damos clic, cuando le damos clic, cuando cerramos ahí, o más bien le damos clic en la flechita azul que viene hasta el fondo así en una línea vertical, nos da más información. Y este es otro retrato, autorretrato de Van Gogh, que vemos que ahora sí tiene la paleta en la mano izquierda y pinta con la mano derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que Van Gogh sí se veía al espejo y se retrataba, sin embargo, también hacía correcciones. Viéndose, también hacía pinturas como esta, ya corregidas con el espejo. Entonces, todo esto que les estoy diciendo viene en la aplicación. Díganme ustedes si no es fantástico. Díganme ustedes si no es una manera didáctica, de verdad deliciosa de descubrir el arte, de descubrir a Van Gogh y a otros pintores.
Vamos finalmente con el último ejemplo de la aplicación de Van Gogh, que es la habitación, que es una de mis favoritas, esta. Nos vamos otra vez hasta atrás, ya para no regresarme yo aquí, pero nos vamos hasta atrás y está en la última sección de pinturas, donde está la habitación de Van Gogh. Cuando le damos clic ahí, hay una opción que dice color. Vamos a darle clic ahí y entonces nos aparece esta pantalla. También nos aparece una flecha para deslizarlo. ¿Qué sucede cuando lo vamos deslizando? Vean. Sucede esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Exactamente, como dice Gaby, exactamente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues Van Gogh, el color original de la pintura de Van Gogh es el primero. Ese era el color. Recuerdan que hace poco estuvo Van Gogh en la exposición de la grana cochinilla. Él utilizaba grana cochinilla para pintar, lo utilizó en las 3 versiones de la habitación y el original era este. Como es la reconstrucción de cómo era el original. Sin embargo, el que nosotros tenemos pues tiene un tono más azulado. Gracias a esta investigación y a este interactivo, podemos ver cuál es el color original o cuál era el color original de la pintura de Van Gogh. Vamos ahora a las aplicaciones de museos mexicanos. Se preguntarán por qué hay tan poquitas y del mundo pues hay tantas. Pues una de las preguntas que ustedes hicieron, ¿por qué los museos mexicanos no usan aplicaciones? Pues por si eran muy caras, sí. Es caro realizar estas aplicaciones, se hacen en ocasiones especiales. Ejemplo, 80 años del Palacio de Bellas Artes en 2014 para conmemorar pues, que cumplía años. Esta aplicación no les pedimos que la descargaran porque tiene ciertas complicaciones. Tiene imágenes extraordinarias, sin embargo, las imágenes no tienen tan buena calidad como las que ustedes estaban viendo. También, son muy valiosas. Por ejemplo, tenemos los funerales de Frida Kahlo, tenemos cuando Miguel Alemán tomó posesión ahí, tenemos a Salvador Novo dirigiendo una obra de teatro. Son imágenes muy valiosas, sin embargo no tienen tan buena calidad. ¿Y qué sucede? Solamente dicen año de realización y tema, lo que estás viendo. ¿Y qué más? Después de ver la de Van Gogh, perdónenme, pero no puedo pedir menos que lo que estamos viendo. También otra de las razones por las que nada más hay pocas aplicaciones aquí, que son los que el avance más que el avance, casi la conclusión de la tesis de maestría, es porque lo comencé en el 2016 y pues ustedes saben que hay que poner un principio y un fin. Ahora hay más aplicaciones de museos en México, pero pues si sigo investigando y buscando, pues nunca iba a terminar. Entonces por eso dije, bueno, estas son las que hay ahorita, las que quise poner y pues son las que están. Está la del Museo del Barroco, que también le falta pues más trabajo. ¿Por qué? Dice que tiene unos audioguías. Sin embargo, lo he intentado descargar y no se puede. La he borrado, la he vuelto a descargar y no hay audios. Solamente nos ofrece un mapa pequeño de las salas del museo, nos da una explicación de 3 parrafitos y nos dice que está el restaurante y el mapa, y nada más. La del Museo Nacional de Arte, esa es buena, aunque es del 2012, es de las más antiguas de México. Es muy buena porque nos ofrece una interacción por pocas piezas de esculturas y nos permite moverlas así como si estuviéramos tocando la pieza. Entonces esa es una aplicación también que es muy buena. El ejemplo que les pedimos que bajaran fue el de la máscara de Calakmul, que vino de una exposición que hubo en el Museo Nacional de Antropología en el año, que fue 2015, exactamente 2015, y la única pieza que había en esa sala era la máscara de Calakmul. Y sobre esa máscara de Calakmul es que se derivó toda pues esta aplicación que les vamos a mostrar aquí. Quien la tenga, por favor, la puede ir viendo, si no, aquí también traigo algunas imágenes. La máscara de Calakmul, cuando abrimos la aplicación, nos da estos 4, la portada tiene estos 4 elementos.
una introducción, ver la máscara, la podemos ver de frente o de perfil, algunas referencias literarias que son bastante lindas y los créditos. Cuando le damos clic en introducción, pues nos dice que es una máscara funeraria que se encontró en la tumba 1, en donde está actualmente, porque no pertenece al Museo de Antropología, sino del Museo de Arquitectura Maya, y que la encontraron en la zona arqueológica de Calakmul, que está en Campeche. Posteriormente, cuando le damos clic en la máscara, nos regresamos para atrás y le damos clic en máscara, ahí podemos ver la máscara tanto de frente como de perfil. Cuando la vemos de frente nos permite un buen acercamiento. La máscara está hecha de jade, de concha nácar y de obsidiana. Incluso en la boca tiene una pintura como roja, es como si se viera pues, el interior de la boca, es muy muy buena. No sé, que tengo aquí la imagen, aquí está la máscara de Calakmul. Tenemos esta imagen que pues es un acercamiento bastante bueno el que nos ofrece. Es una sola pieza. No importa que sea una sola pieza, como en el caso de Van Gogh, no importa que sean pocas piezas, esta es una, y tiene una muy buena explicación, un buen acercamiento, la información está bien, lo relaciona con la literatura. Es una aplicación que a mí también me gusta mucho, y más porque pude ir directamente a ver la exposición, y después que tengamos esto, me encantó, porque la exposición presencial de una sola pieza fue muy buena, la aplicación también es muy buena. Entonces ya después ustedes la podrán ver con un poco más de detalle. Vamos ahora a ver lo que realicé. ¿Qué análisis o cómo fue? Bueno, una vez que ya tenemos las aplicaciones, ¿qué es lo que realicé? Les voy a platicar. Pues toda investigación necesita una base teórica. La base teórica fue la educación patrimonial y la función que tiene el pedagogo como educador del patrimonio. ¿Y por qué es importante educar en el patrimonio? Para todo esto, pues primero está la base teórica, después el análisis y el diseño tecnopedagógico de una aplicación que retoma elementos pues tecnológicos, como su nombre lo dice, y pedagógicos también. Entonces vamos a ver y vamos a hablar un poco de la educación patrimonial. La educación, más bien, primero vamos al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Pues el patrimonio viene de la raíz latina patrimonium, que significa herencia o significa también legado. Incluso en inglés tenemos heritage, que es herencia. Son recursos y bienes que son heredados del pasado, pero lo importante en la educación patrimonial es que no se queden en el pasado, sino que también se puedan recrear en el presente. Para eso, ahorita les voy a dar un ejemplo que me parece también muy, muy interesante. El patrimonio cultural es un proceso, pero también es un producto que es heredado, como menciona aquí en la UNESCO, heredado del pasado, pero que también debe influir en el presente y en el futuro. El patrimonio y la definición de patrimonio ha cambiado a lo largo del tiempo. En un primer momento, el patrimonio era entendido únicamente como los bienes monumentales. Eran las grandes pirámides, las catedrales o las pinturas. Posteriormente, el patrimonio ya era considerado como patrimonio cultural, zonas naturales. Bueno, que tenemos el patrimonio material, luego el patrimonio natural, el patrimonio inmaterial, que pueden ser como la comida, las tradiciones, las fiestas, la música, los idiomas, y el patrimonio cultural mixto, que es una combinación de natural y material. Por ejemplo, la zona arqueológica de Calakmul, que tiene una reserva ecológica, pero que también tiene pirámides y zona arqueológica. Entonces, la definición de patrimonio ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, y lo que antes no se incluía como patrimonio, ahora sí es considerado patrimonio. Lo importante del patrimonio, que no se quede en el pasado, que no sea nada más algo que sucedió hace mucho y que tiene que ver conmigo y con mi presente y ahorita. Lo importante del patrimonio es que se relacione con el presente. Les voy a poner un ejemplo, no traigo imágenes, pero les voy a platicar. Acabamos de ver este tríptico del Jardín de las Delicias. El último panel es el infierno.
no sé si alguno de ustedes pudo visitar la exposición de El Bosco, que estuvo en el Museo de Arte Carrillo Gil, más o menos también en 2015, para conmemorar los 500 años del fallecimiento del Bosco. ¿Qué es lo que veíamos ahí? Veíamos la representación del infierno del Bosco, pero no era un infierno del Bosco de 1490, era una representación del infierno mexicano del año 2015. ¿Cómo le hicieron para representarlo? Sucedió que hicieron un muro de ladrillos, eso fue antes de que llegara Trump, pero hicieron un muro de ladrillos, y lo que pasaba en ese muro, lo que representaba ahí era algo pues bastante trágico. Cuando uno se pegaba al muro, lo que escuchaba eran lamentos parecidos a los del interactivo, pero no eran lamentos de esa época, eran lamentos mexicanos de este año. ¿Qué sucedía? Eran los familiares de las personas que estaban en la cárcel en el penal de Topo Chico. ¿Se acuerdan que hubo un motín? Fue muy trágico y lo que se oía eran los lamentos de los familiares gritando por las personas que estaban en ese penal. Entonces, ¿qué sucede? Traemos ese pasado del Bosco a un presente que no está descontextualizado, sino que está completamente inmerso en la realidad mexicana. De eso se trata la educación patrimonial. Ese es el objetivo de la educación patrimonial. Y esa también es una de las funciones y de la labor del pedagogo, de las que ahorita vamos a hablar un poco más. ¿Cuál es el valor que se le da al patrimonio? Este también es un tema controversial. Retomo aquí a Canclini y él nos dice que hay 4 valores que se le pueden dar al patrimonio. El primero pues es el valor turístico. El valor que se le da pues es meramente económico. ¿Para qué? Para que la zona arqueológica, el lugar, sirva como escenario y que los turistas pues vengan y los atraigan más, ¿no? Y tengan mayor derrama económica, meramente económico. Después, el valor del patrimonio, el desarrollo urbano, que también es un valor económico. ¿A qué se refiere el desarrollo urbano? Pues vamos a preservar, por ejemplo, una hacienda. ¿Para qué? Para que se vendan en departamentos, en casas residenciales y que entonces, gracias a que está preservado lo más originalmente posible, su valor económico aumente, su plusvalía aumente. Entonces, ¿para qué lo preservo? Para venderlo más caro. Valor del patrimonio también es económico. El otro es el mercantilista, que mezcla un poco aquí lo social y lo económico. ¿Por qué? Porque el mercantilista lo que dice, bueno, por ejemplo, tenemos una zona arqueológica y cerca de esa zona arqueológica hay personas que viven ahí, que pues a lo mejor se saben la historia de la zona arqueológica o a lo mejor también venden artesanías o pueden vender comida. Vamos a incluirlos a ellos, a este complejo de la zona arqueológica, entonces tiene una labor social pero también económica. Sí, atraer a turistas, pero también incluir a los pobladores. Y finalmente tenemos el otro valor que se le da al patrimonio, que es el de comunicación masiva. Canclini nos dice que es completamente social, porque de lo que se busca es que se generen experiencias educativas y experiencias sociales. Se toma en cuenta a los sujetos, no es nada más algo ajeno, porque el patrimonio no debe ser algo impuesto, el patrimonio cultural no debe ser impuesto, sino debe ser aceptado y valorado pues por convicción, no porque te digan que es valioso, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, estos son los diferentes valores que tenemos al patrimonio. ¿Pero qué creen? Por ejemplo, esto es del año 2014, pero recientemente Beyoncé hizo un video en el Museo del Louvre. Es un tema polémico porque, si bien sabemos que los museos pues no viven de las entradas que cobran, que necesitan también obtener otros recursos, también yo me pregunto, entonces, ¿quién tiene acceso? ¿El dinero es lo que le va a dar el acceso? Porque cuando vas al Louvre no puedes estar así de cerca de la Gioconda. ¿Quién tiene entonces acceso a ese patrimonio y para qué lo están teniendo ese acceso? ¿Para tomarse selfies? O sea, es válido, pero únicamente para eso.
¿Para generar más visitas? ¿Para generar más me gusta? ¿Para qué? ¿Y quién tiene ese acceso entonces? ¿Qué lo determina? ¿El dinero, el poder, los contactos? A diferencia de todos los demás que tienen que estar luchando por yo quiero la foto, yo quiero, o sea, eso es a lo que voy, la diferencia. ¿Y quién tiene entonces acceso? No es que tenga las respuestas, es que es un tema controvertido y me genera como inquietud y por eso se los quise compartir. Ese es otro ejemplo. ¿Saben dónde es ahí? Es la Fundación Barnés. El doctor Barnés jamás hubiera estado de acuerdo en que se utilizara el lugar donde están sus pinturas para hacer desfiles de moda, eventos sociales. No sé, les digo, es un tema controvertido. Sé que necesitan recursos, pero ¿hasta qué punto es válido? Hace poco vi una imagen también de una cena ahí con el David de Miguel Ángel. O sea, lo utilizan como escenario, una cena privada. ¿Quién entonces puede y tiene el derecho en realidad? Bueno, es un tema de verdad para debate y para discutirlo, pero lo quise traer hacia la mesa porque pues estamos hablando del valor que se le está dando al patrimonio. Entonces, como les comentaba, el patrimonio no puede ser impuesto, debe ser por convicción. Y para eso, para que tengamos convicción y queramos cuidar nuestro patrimonio, porque si bien los objetos sí tienen un valor en sí mismo por la antigüedad, por la época en que representaron, ¿cómo es que los sujetos van a considerarlos parte de su contexto y parte de su patrimonio? Pues para eso tenemos a la educación patrimonial. La educación patrimonial nos propone 7 pasos. Nos propone 7 pasos. Primero, conocer que hay algo ahí, no sé qué sea, hay algo que dicen que es importante, hay algo. Saber que hay algo en determinado lugar. Después, comprenderlo. Ahora sí, ¿qué sucedió ahí? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué pasó? ¿En qué época? Conocerlo, comprenderlo. Después, ya que lo comprendí, valorarlo. Pero valorarlo no porque me digan que es importante, sino porque yo ya lo conocí, ya lo comprendí y entonces reconozco la importancia, no por imposición. Otro paso es la apropiación. Obviamente aquí me refiero a una apropiación simbólica, no es que yo diga, este es mi cuadro, no, me lo llevo, no. Exactamente, me lo llevo. No, es una apropiación simbólica, nada más. ¿Para qué? Pues para cuidarlo y preservarlo, no porque me digan, es que tienes que cuidarlo, no, porque yo quiero cuidarlo. Un ejemplo, he ido a varios museos en los que tocan las piezas. Un ejemplo, el Museo Nacional de Antropología. No recuerdo si era nacional, persona o extranjero, tocando las piezas. También en el Museo de Chapultepec, del Castillo de Chapultepec, hay tanta gente, hay un guardia por sala, niños tocando los cuadros, y ahí no es que culpe al niño, es que los papás no le dicen, ¿no? Y tocando las piezas, bueno, ay no, es que eso, de verdad eso me pone mal, pero, sí. Disfrutar el patrimonio. Como estuvimos ahorita disfrutando las piezas de Van Gogh, la máscara de Calakmul, disfrutarlo, que también es muy válido, es el goce estético que nos produce. Y finalmente difundirlo por distintos medios. El que estoy presentando aquí son las aplicaciones, pero hay distintas maneras. ¿Cuál es la función entonces del pedagogo? Porque yo soy pedagoga. ¿Cuál es la función del pedagogo en todo este quehacer de educar en el patrimonio? Pues el primero, creo que es uno de los más importantes, conocer al público. ¿A quién va dirigido la visita? ¿A quién va dirigido la aplicación? ¿A quién? Eso es uno de los aspectos más importantes. ¿De qué edades? ¿Son mayoritariamente mujeres, hombres? ¿De dónde vienen? ¿Qué nivel de estudios tienen? Todo esto es importante. Después, interpretar el patrimonio. Interpretarlo para que el patrimonio pues sea significativo, como habíamos hablado, no que se queden datos únicamente, sino que se queden historias que nos hagan recordar lo que sucedió.
Trabajo interdisciplinario, muy importante. No, el pedagogo debe estar en contacto con el curador, entendamos por curador la persona que organiza las exposiciones o la exposición del museo, también debe estar en contacto con el historiador del arte, con comunicación social, con quien maneja las redes sociales, con una serie de profesionistas que es necesaria esa comunicación y que sin esa comunicación no habría ni buenas exposiciones, ni buenas aplicaciones, ni buenos interactivos. Provocar también la reflexión y la identificación en los visitantes, ayudarlos a que se identifiquen, ayudarlos a que lleguen a un punto en el que digan, sí es cierto, esto sucedió, o de esto se trata, o esto pasó, que se identifiquen y que reflexionen. Finalmente también ese es uno de los objetivos. Y construir materiales y propuestas, ya sean impresas, ya sean para las redes sociales, ya sean para las páginas web, para donde sea, aplicaciones, pero también construir algo para el público finalmente. Entonces, para el análisis de las aplicaciones y para el diseño de la aplicación, que les comento que está enfocada en José María Velasco, específicamente la exposición que está en el MUNAL, de la que ahorita platicaremos un poco, ¿qué es importante retomar? Pues el público, como ya habíamos hablado, ¿a quién va dirigido? La explicación de las piezas, incluso ahí explicación e interpretación de las piezas también sería. Información general del museo, ya lo habíamos comentado, horarios, costos, visitas guiadas, servicios especiales, si cuentan con silla de ruedas, si tienen elevador, etcétera. Organización del contenido, ¿cómo va a estar organizado? Por temática, por años, por autor, alfabéticamente, ¿cómo va a estar organizada? Incluso si tiene varios tipos de organización, es mucho mejor porque así podemos descubrirlo de distintas maneras. Idiomas, también lo que habíamos hablado, que no solamente esté en el idioma original, sino que por lo menos esté en un idioma más. Derechos de autor, este es un tema que también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que en arte, pues, se cuida bastante este tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de autor del MET, el Metropolitan Museum? El Museo Metropolitano lo que hizo es liberar los derechos de autor de algunas, muchas, 300 y cacho mil de piezas de su museo, de su acervo, para que las imágenes se ocuparan de manera libre. Es decir, tenía licencia de Creative Commons 0. O sea, tú la puedes descargar y la imagen puede ser lo que quieras con esa imagen. O sea, puedes comercializar, lo que tú quieras, licencia de 0, que es importante. Pero hay que investigar respecto a esos derechos de autor, porque vamos a ver en el caso de Velasco que tiene muchas restricciones, de las que ya hablaremos ahorita. Galerías personales. ¿A qué se refiere con galerías personales? Que podamos marcar como favoritas las piezas y que las podamos poner en una galería como si nosotros fuéramos coleccionistas virtuales. Entonces puedes tener tus imágenes favoritas, ya no tienes que buscar en toda la aplicación y las puedes tener en esa galería. Difusión de las piezas o de la información. ¿A qué se refiere? A que tenga un contacto con las redes sociales, que yo pueda compartir las imágenes a través de Facebook, de Twitter, de distintas redes sociales, para que se pueda difundir lo que yo estoy viendo y que lo pueda compartir con otras personas. Mapas del museo, tanto dentro del museo como de la propia planta del museo, donde se encuentran las piezas, como de la ubicación geográfica. Multimedios, estamos hablando de videos, pero también de interactivos. Actividades, importante también, pueden ser a través de preguntas, a través de rompecabezas, bueno, hay un montón de actividades que se pueden realizar. Finalmente, recomendaciones. Con recomendaciones me refiero a que se sugiera cómo cuidar ese patrimonio. Cuando vayas al museo no toques las piezas, es tu patrimonio, algo así, que haga alguna recomendación. Aspectos, esos fueron los aspectos pedagógicos del análisis y del diseño, y ahora vienen los aspectos tecnológicos. ¿Cuáles son? ¿En qué sistemas operativos va a estar disponible? Ahorita ya teníamos un problema, no está disponible para este dispositivo en específico. Pues tratar de que esté disponible para la mayoría de estos dispositivos, tanto de un sistema operativo Android como del otro sistema operativo iOS.
herramientas tecnológicas, como los rayos X que lo vimos ahorita, como ese acercamiento, ese zoom hacia las piezas, muy importante también. Que te especifiquen y que te digan qué equipo necesitas. Si está disponible en tableta, si está disponible en celular o si está disponible en ambos, pues mucho mejor. Otro tema importante, ¿cuántos megabytes pesa la aplicación? Porque las aplicaciones pesan bastante. Por ejemplo, la más pesada de las que yo revisé es la del Museo Thyssen-Bornemisza. Pesa como 300 megabytes. En realidad es muchísimo. Tomemos en cuenta que un videíto de los que nos mandan en WhatsApp pues estará entre 2 megabytes. Si está muy pesado, pues ya 10 megabytes. Pero entonces tomemos en cuenta que la aplicación 300 megabytes, pues sí está pesadita, la verdad. Entonces eso es importante también considerarlo. Lo último aspecto, que funcione con internet y sin internet, porque sabemos que no siempre podemos estar conectados. Entonces que funcione en ambos sentidos. Ahora sí llegamos al tipo de aplicaciones. Ya Howard Gardner nos había dicho apps capacitadoras y apps dependientes. Tomando en cuenta que las aplicaciones de museos yo las consideré todas como aplicaciones capacitadoras, ahora vamos a tener aplicaciones capacitadoras que son educativas y otras que son meramente informativas. Educativas son estas que nos acercan al patrimonio, que nos dan una interpretación, que nos hacen sorprendernos, que nos hacen aprender más. Y las informativas son las que solo se quedan únicamente en los datos. Nada más, y con eso. Entonces, se hizo también una clasificación de estas aplicaciones. Vamos ahora sí, entonces, al tema de, ya para concluir, este es el último tema, del diseño tecnopedagógico de la aplicación, específicamente para el Museo Nacional de Arte de José María Velasco. Aprovecho para dar las gracias a las autoridades del Museo Nacional de Arte que me permitieron estar realizando encuestas, que no a los visitantes de la sala de Velasco, que eso no lo vamos a presentar aquí, eso ya será para otra ocasión, pero pues aprovecho la oportunidad para agradecer esa posibilidad que me dieron. Vamos a hablar entonces un poco de José María Velasco. Yo creo que la mayoría que estamos aquí sabemos algo de José María Velasco. Y algo de lo que me sorprendió mucho en las encuestas que pude realizar es que de algo conocían a José María Velasco. Es que el libro de texto lo traía. Otros decían, no, es que los cerillos traían imágenes de José María Velasco, o los calendarios. Todos tenemos un referente, o la mayoría tiene un referente de José María Velasco. Vamos a hablar rápidamente de él. De él se ha dicho, se ha hablado y han escrito muchos autores y personajes importantes, como Javier Moisen, que habla de que era un gran paisajista. Él de hecho tiene un libro de José María Velasco y ha hecho investigaciones de él. También tenemos a Justino Fernández, que nos habla de su mexicanismo. Tenemos a otros autores como Octavio Paz y Juan O'Gorman. Octavio Paz hace mención a un anfibio que está entre el arte y la ciencia, y ahorita vamos a ver por qué. Juan O'Gorman también habla de José María Velasco, del pintor del infinito, del espacio. ¿Quién fue José María Velasco? Pues vamos a dar unos datos biográficos breves. Nació en el Estado de México en 1840 en Temascalcingo. Incluso ahí tienen una estatua de él, tienen un lugar cultural donde se pueden reunir, un espacio cultural que lleva su nombre en Temascalcingo, en el Estado de México. Murió aquí en la Ciudad de México en 1912, en la casa que está cerca de la Villa de Guadalupe, que por cierto el interior fue demolido, ya no existe. Ahí fue donde estuvo viviendo sus últimos años, pero bueno, debido a varias cuestiones, el interior de esa casa ya no existe. El nombre completo de José María Velasco era José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco Gómez. Bueno, yo qué les digo, mi nombre también es bastante largo, pero bueno, es bueno tener el dato. Pero no tranquilina. Sí. Bueno, él poseía un talento natural para dibujar. ¿Por qué? Porque no tenía parientes que se hubieran dedicado a la pintura, familiares, no. Él tenía ese talento natural y le nació ese gusto cuando tenía más o menos como 13 años, ahorita vamos a ver uno de sus primeros dibujos que se conservan. Entonces eso es importante. Su familia más bien se dedicaba al comercio, sus
sus padres eran, su abuelo era doctor y bueno, no tenía nada que ver con el arte. Estudió en la Academia Nacional la Academia de San Carlos, entró ahí en 1855 como alumno supernumerario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no entró de manera formal, sino que él le permitían estudiar en las noches y en el día pues trabajaba en la rebocería de sus tíos, vendían rebozos. Sin embargo, en 1858, a los 18 años, ahí sí entró de manera formal como estudiante de la Academia de San Carlos. Uno de los maestros que más lo influyó pues fue Eugenio Landesio. Él era italiano y trajo aquí, digamos, la técnica del paisaje como tema principal. No, porque no era un tema principal el paisaje, más bien eran los retratos, pero el paisaje no era un tema principal. Sin embargo, lo aprende muy bien de Eugenio Landesio, con algunas diferencias. Landesio tiene una paleta de colores mucho más cálidos y Velasco es mucho más ocre. Después él adquiriría su propio estilo. Relacionó, es muy importante, el arte con la ciencia. En varias de sus investigaciones, él no solamente estudió pintura, sino también estudió anatomía, zoología, biología, hizo investigaciones de geología, de mineralogía. Bueno, en realidad era un hombre muy completo. Su bisnieta, María Elena Altamirano, dice que es como el Leonardo da Vinci mexicano. Incluso ella misma dice, con sus reservas. Pero, ¿a qué se refiere? A que incursionó en diversas áreas, no solamente las artes, sino también las ciencias, y esa es una de sus características más importantes. Esta es una de las primeras obras de Velasco, de los primeros dibujos que se conocen. Se llama, el título es Adolescente, la pintó cuando tendría aproximadamente 13 años. La historia de esta imagen es bastante interesante. ¿Por qué? Porque él se la regaló a uno de sus maestros cuando tenía 13 años. Posteriormente, 20 y tantos años después, este maestro muere, el hijo de su maestro encuentra esta pintura, bueno, más que pintura, este dibujo, y se lo regresa a José María Velasco. Y gracias a esto es que se tiene conocimiento de que es uno de los primeros dibujos. Esta es una de las pinturas más importantes para José María Velasco. ¿Por qué? Este es el patio del exconvento de San Agustín. Este convento está aquí en la Ciudad de México, está entre República de Uruguay y Salvador, que incluso está a cargo la restauración ahorita del templo de San Agustín, por parte de la UNAM, que ya también tienen planes y algo ya bastante, ya lo vi en la Gaceta. Bueno, esta es una de las pinturas más importantes. ¿Por qué? Porque gracias a esta pintura, José María Velasco se hace acreedor a una beca para poder mantenerse y no tener que trabajar mientras estudiaba. Entonces él, con esta beca, pues puede seguir sus estudios sin tener que trabajar. Años después, un año después, 1860 es esta, 1861 es la que sigue, Velasco hace una segunda versión de este patio del exconvento de San Agustín. Ustedes podrán decidir cuál es la que más les gusta. Esta segunda versión pues la vemos con un color, con mucho más movimiento, con colores más cálidos, vemos animales, personas trabajando. Lo cambió un poco la perspectiva que tenía de ese patio del exconvento. Esta se encuentra en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL. Esta también es una de las pinturas más importantes, es la Alameda de México. La imagen de la mujer de blanco que estamos viendo ahí con un vestido y un sombrero que le vuela es Carlota. Esa pintura se hizo por órdenes de Maximiliano, más que órdenes, por petición de Maximiliano, y es la Alameda de México, lo cual nos trae pues un recuento, como un testimonio histórico de cómo es que estaba la Alameda y cómo es que está ahora. Vemos ese cambio, la diferencia en los años, y eso es lo importante también de la obra de Velasco, que es un testimonio histórico de México. Y al fondo se ve el castillo de Chapultepec, muy al fondo, ahí en chiquitito. ¿Cuál era? Es este. Ahí al fondo, ahí se ve el castillo de Chapultepec, muy pequeñito, ahí se alcanza a revisar. Eso también se encuentra en el Museo Nacional de Arte. ¿Cuál es esta? Esa es otra de las obras también más importantes que también está en el MUNAL, es Cañada de Metlac. Vemos el tren, que era el tren que iba de México a Veracruz, y al fondo el volcán que estamos viendo es el Citlaltépetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba. Ya me voy a apurar. ¿Voy bien? ¿O me apuro más? No, ya no.
Esta me encanta. Es una pintura que también está en el Munal, es la bahía de La Habana, Cuba. ¿Y por qué les puse esta pintura? Bueno, además de que es muy, bueno, a mí me gusta mucho, la historia es interesante. José María Velasco no solamente estuvo aquí en México, también viajó a varias partes del mundo. Una de las partes a las que fue a París, a las exposiciones universales. La exposición universal fue la de 1889. El barco partió de Veracruz, llegó a La Habana y este cuadro lo pintó Velasco en ese trayecto, cuando llegó a La Habana, pero en ese trayecto rumbo a París. Entonces lo que estamos viendo es esa bahía de La Habana, que a mí me gusta mucho. Entonces, otro de los aspectos importantes de José María Velasco es que fue pues también científico, para lo cual escribió e investigó y dibujó para esta revista La Naturaleza, que podemos consultar de manera digital en la Hemeroteca Digital Nacional de México, se puede consultar. Hizo dibujos de troquilídeos o colibríes, que este es uno, pero en realidad tiene muchísimos. ¿Cuál es la importancia entonces de Velasco? Bueno, además de que también estuvo como dibujante y como dibujante fotógrafo en el Museo Nacional de México. Ese también fue una labor muy importante que hizo en el museo. ¿Cuál es la importancia de Velasco y por qué el hacer o el diseñar una aplicación de Velasco no es solamente un pretexto? Es importante también José María Velasco, por todo lo que ya habíamos comentado. Incursionó en varias ramas, no solamente artísticas, sino también de la ciencia. Y su pintura es un testimonio del México del siglo XIX. Y podemos hacer esos comparativos de cómo era México, cómo eran esos paisajes, esos volcanes, cómo era el Valle de México y cómo lo hemos transformado hasta llegar a lo que hoy es. Esa es una de las preguntas que también hice en el estudio que hice de los visitantes, del que ya luego les hablaremos, y es muy interesante las respuestas, porque su pintura y su obra no queda indiferente. Pueden generar desde nostalgia, alegría, orgullo, una gama de sentimientos que causan la gente, pero no es indiferente. Para finalizar, ¿cómo es que fue el diseño tecnopedagógico? Recordemos que se quedó en un diseño. No se realizó la aplicación, no se ha realizado hasta ahorita porque en las conclusiones les comento eso. Debe tener un logotipo. Yo sugiero que sea este autorretrato de José María Velasco, pero bueno, el punto es que debe tener un logotipo como los que vimos también de ejemplo. Costo de la aplicación debe ser gratuita. El costo de realización, ese es otro asunto, no son baratas de realizar las aplicaciones. Portada debe ser sencilla, como los ejemplos que vimos. Yo propongo que sean 6 temas los que se traten, y ahorita vamos a ver cuál. Y que también tenga mi galería y búsqueda, de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Mi galería para guardar obras que a mí me hayan gustado y tenerlas ahí como un coleccionista, y búsqueda pues de piezas o de información. Pantallas secundarias con subtemas. Tipos de públicos. El tipo de público que más asiste al Munal es el de jóvenes, es el público real y adultos, pero no por eso vamos a dejar de lado el público potencial, el que podría asistir al museo, como por ejemplo los niños. Entonces, los 3 tipos de públicos, considerarlos y considerar actividades y pues secciones específicas para cada uno. Que las imágenes de Velasco pues se puedan descargar, que se puedan compartir a través de redes sociales y que se puedan guardar en galerías. Información general del museo, pues ya lo que habíamos hablado, el horario, el costos, qué día cierra, qué servicios tiene, si tiene elevador, si tiene préstamo de sillas de ruedas, etcétera. ¿Qué exposiciones permanentes hay del museo y qué exposiciones temporales hay? Eso también es importante. Redes sociales que se pueden enlazar y que se puedan revisar. El Munal tiene todas estas redes sociales, eso también es importante. Idiomas, yo propongo que sea, bueno, español, inglés y chino mandarín, para que no se quede solamente en el continente americano, sino que también se pueda difundir a otros espacios. Derechos de autor de las imágenes, a esto es a lo que llegamos, que es importante. Pues la obra de José María Velasco está protegida por derechos de autor, es considerada monumento histórico por un decreto que se hizo en 1943. Como bien me decía la doctora Luisa Fernanda, también hay otros autores, también se considera, y cada uno tiene un decreto, está Diego Rivera, Frida Kahlo,
el doctor Atl, José Clemente Orozco y Saturnino Herrán, junto con José María Velasco. Entonces no podemos usar su imagen, sus piezas, las fotografías, nada más así como así, subirlas a internet y hacer la aplicación, no. Necesitamos el permiso pues del MUNAL, del LIMBA y de la SEP. Necesitamos todos estos permisos. Pero es importante saber que varios autores pues tienen estas restricciones de derechos. Que tenga mi galería, como había mencionado, un espacio para expresar los comentarios, para hacer recomendaciones de cómo se debe cuidar el patrimonio. Debe funcionar con y sin internet, ya lo habíamos platicado también. El peso de la aplicación, que no sea más de 140 megabytes, porque estamos hablando de que va a tener imágenes de buena calidad, entonces que no sea más de 140. No es ni muy pesada ni tampoco muy ligera. Sistemas operativos, pues en los dos más conocidos, equipos móviles que esté en celulares y tabletas, herramientas tecnológicas, no solamente texto y audio, sino que tenga videos interactivos, acercamiento hacia las piezas. Incluso estoy pensando también en que tenga videos en lengua de señas mexicana, porque eso también es importante y sería bastante incluyente. Finalmente, ¿cómo es que quedó esto es el mapa de navegación de la aplicación? Así es como sugiero que estaría, dividido en 6 grandes temas, como ya lo habíamos hablado. El primero, conocer a José María Velasco desde su niñez en Temascalcingo, terminando con algunos datos curiosos. El paisajes de México, hablando de volcanes, de arquitectura, los viajes que hizo a la República Mexicana y fotografías de él. Tenemos fotografías de José María Velasco, él también tomó fotografías, pero hay fotografías que lo retratan a él con otros pintores en las zonas en las que visitó. Artista y científico, en esta dualidad que tuvo. Cartografía de Velasco, propongo algunos mapas que vayan desde Temascalcingo, recorridos por México, por el mundo que hizo, porque no solamente fue a París, sino fue también a exposiciones en Estados Unidos, fue a Italia, bueno, a varios lugares, entonces creo que es importante. Hablar también del Museo Nacional de Arte, que es uno de los museos que posee la colección de las más importantes, aunque también hay un museo dedicado solo a Velasco en el Estado de México, pero primero pues hablar del museo, su historia, cómo es que comenzó siendo hospital en un edificio que no es el mismo que vemos ahora, y cómo es que terminó siendo museo, que por ahí hay varias historias bastante interesantes, incluso chuscas también, del Museo Nacional de Arte, que bueno, ya platicaremos en otra ocasión. Más obras de José María Velasco, ¿en dónde se encuentran? Como les mencionaba, tenemos en el Museo de Geología, que hay una serie de cuadros que nos cuenta la evolución desde que salió la vida del agua, cómo fue cambiando. Bueno, esa serie es muy buena. También habría que ver cuestión de los permisos y todo eso de las imágenes, pero bueno, eso sería como el ideal. No solamente reunir la obra de un museo, sino pues lo tenemos de manera digital, se podría hacer de otros museos. Como también les mencionaba la hemeroteca, que conserva las imágenes, los tomos de la revista La Naturaleza, y el Museo José María Velasco en Toluca. Para concluir, bueno, el diseño tecnopedagógico, como pueden ver, es el primer paso, nada más para hacer una aplicación. Lo que seguiría, y en prospectiva, lo que sigue pues es realizar la aplicación, hacer la prueba piloto, hacer una evaluación, corregirla y pues ponerla en marcha ahora sí. Pero para esto se requiere de un equipo interdisciplinario, como ya mencionábamos. No puede trabajar el pedagogo solo o no puede trabajar solo el curador, es un equipo interdisciplinario. Las aplicaciones solo son una manera de acercar la educación patrimonial al público, pero hay otras formas. Y como sabemos, la tecnología cambia mucho, cada día hay cosas nuevas y seguramente lo que estaremos viendo en un futuro cercano, pues a lo mejor no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero podría ser realidad aumentada, realidad virtual y otras cosas que podemos estar viendo. Y pues eso es todo, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya agradado.